Bueno, vamos a ver dentro de la asignatura de lengua castellana y dentro del bloque de comunicación el esquema de las funciones del lenguaje, ¿vale? Este tema es súper importante porque suelen preguntarlo muy a menudo. Las funciones del lenguaje. En primer lugar, ¿qué es lo que se entiende por funciones del lenguaje? Bueno, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, estamos haciendo uso del lenguaje y ese uso puede adquirir distintas formas o distintas finalidades, ¿vale? Entonces, cuando tú usas el lenguaje para transmitir conocimiento de manera objetiva o dar información sobre algún tema, ¿vale? Estás utilizando la función referencial o representativa. Es el uso del lenguaje que se le está dando. Es decir, el uso para transmitir información objetiva sobre un tema o referente. Por ejemplo, la frase "la Tierra es redonda", ¿vale? Esta frase lo que está transmitiendo es una información de forma objetiva, sin dar tu opinión, ¿vale? Ejemplos como este, o por ejemplo también una mesa tiene 4 patas, la mesa es blanca, es decir, todos aquellos mensajes donde se transmite información de forma objetiva. Luego tenemos la función expresiva o emotiva, que es la que se utiliza para expresar sentimientos, pensamientos y emociones, ¿vale? Toda aquella frase en la que tú estás expresando una emotividad, pues está utilizando la función expresiva. Por ejemplo, "qué bien que hayas venido". Aquí estás dando una mayor emotividad al mensaje mediante los signos de exclamación, ¿vale? Entonces, toda aquella frase donde tú eres subjetivo, estás dando tu punto de vista, tu opinión, pues sería la función expresiva. Luego tenemos la función apelativa o conativa, que es aquella que utilizamos para involucrar, para referirnos al receptor, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú dices la frase "tenemos que reaccionar como sociedad", ese "tenemos" también se refiere al que está leyendo el mensaje, ¿vale? Al receptor. Entonces, aquí estaría utilizando la función apelativa o conativa porque tu intención es que la persona que te lea se dé por aludido, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar que estamos ante la función apelativa? Pues, por ejemplo, si ves que el verbo está en primera persona del plural, ya está haciendo uso de esta función. O cuando utiliza el modo imperativo, ¿vale? Por ejemplo, compra en el supermercado. Ese "compra" se está refiriendo a una tercera persona, ¿vale? Y está apelando a que vaya al supermercado a comprar. Entonces, todo lo que sea hacer alusión al receptor del mensaje está utilizando la función apelativa, ¿vale? Luego tenemos la función poética o estética, que es la que se utiliza para embellecer el mensaje. Es decir, su finalidad es solamente estética, de embellecer el mensaje que estás lanzando. Para ello se utilizan recursos expresivos, ¿vale? Tales como metáfora, hipérboles, símil, ¿vale? Ya sabéis que el símil es una comparación, hipérbole es una exageración, es una frase sacada de contexto o una frase muy exagerada. Metáforas, que es la identificación de un término con otro. Es decir, son todos recursos literarios. Por ejemplo, la frase "la vida es como una caja de bombones". Aquí estás utilizando un símil entre la vida y una caja de bombones. Por tanto, cuando tú veas una frase en la que está utilizando un recurso literario, un recurso expresivo, pues está utilizando la función poética o estética. Luego tenemos la función metalingüística. La función metalingüística es la que se utiliza para explicar el propio código. El código es el lenguaje en el que se expresa el mensaje. Entonces, cuando tú quieres explicar alguna palabra desde el punto de vista del significado o desde el punto de vista de la ortografía, pues como te está aclarando el propio código, pues ya está utilizando la función metalingüística. Por ejemplo, columna se escribe M antes de N. Fijaros, como lo que está haciendo es explicar la propia palabra columna, te está diciendo cómo se escribe. Se escribe con M antes de N. Como te está explicando el propio código, pues se está utilizando la función metalingüística. Luego tenemos la función fática o de contacto, que es aquella
que se utiliza para mantener el contacto abierto, para que el canal de comunicación continúe abierto y tú te asegures que la otra persona está ahí, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú dices la típica frase y luego buscas una confirmación, ¿eres médico? ¿No? Este no lo que hace es buscar una confirmación y también asegurarte de que la otra persona está siguiendo el mensaje que tú le estás diciendo, ¿vale? Luego también, por ejemplo, cuando saludamos, hola, buenos días. Ahí está utilizando la función fática o de contacto, porque lo que tú esperas es que la otra persona te responda para tú seguir con la comunicación, ¿vale? Pues ese tipo de frases es la que hace referencia a la función fática o de contacto. Bueno, entonces aquí tenemos el esquema de las 6 funciones, lo que es cada una y para qué se usa con una frase de ejemplo, ¿vale? Y esto lo pueden preguntar o bien de manera teórica para que las pongáis todas y digáis un ejemplo, o también os puede dar un ejemplo y que digáis la función del lenguaje, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio pequeño en el que yo voy a poner una frase y hay que decir la función que tiene. Bueno, aquí tenemos las 6 frases. La primera dice, las guerras mundiales ocurrieron en el siglo XX. Vale, pues aquí la función del lenguaje que predomina es la función representativa, ¿vale? Porque estoy hablando sobre la guerra mundial y estoy dando un mensaje objetivo, ¿vale? Las guerras mundiales ocurrieron en el siglo XX. Aquí no estoy dando opinión ni nada, sino que me limito a dar una información sobre un referente o tema que es las guerras mundiales. La siguiente, ¿qué acción más lamentable? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es dando más énfasis, dando más emotividad al mensaje por medio de los signos de exclamación. Por tanto, esta es la función emotiva o expresiva del lenguaje. Siguiente, la vida es el reloj que no queremos que nunca se pare. Aquí, como lo que estoy haciendo es una metáfora, una identificación entre la vida y el reloj, ¿vale? Entonces estoy utilizando la función poética o estética del lenguaje, ¿vale? Que es la que se utiliza para embellecer el mensaje. Luego tenemos, estrella es una palabra polisémica, ¿vale? Por un lado es un astro y por otro lado es una persona famosa. Entonces, como te estoy aclarando un término que es polisémico, en este caso estrella, te estoy hablando sobre el propio código, sobre el propio idioma. Entonces estamos dentro de la función metalingüística, ¿vale? Siguiente, buenos días, ¿estás ahí? Vale, aquí lo que estoy esperando es una respuesta del receptor para ver si el canal está abierto, el canal de comunicación, ¿vale? Entonces, esto sería la función fática o de contacto. Y por último, hoy en día no somos conscientes de los problemas que hay. Este somos también se refiere al lector o receptor del mensaje. Como estás involucrando al lector dentro del mensaje, esto sería la función apelativa o conativa del lenguaje, ¿vale? Esto es un ejemplo del uso de esa función. Luego, si queremos identificar los elementos de cada función con un elemento del circuito comunicativo, lo podemos decir así, mira, la función representativa o referencial está relacionado con el mensaje. ¿Vale? Se centra en el mensaje, transmitir el mensaje. Vamos a poner aquí, mensaje. La función expresiva o emotiva está relacionado con el emisor del mensaje, ¿vale? Porque es el emisor el que expresa sus sentimientos y emociones. La función apelativa o conativa es la que se utiliza para hacer referencia al receptor, por tanto se relaciona con el receptor. ¿Vale? Lo que estoy identificando, la función con el elemento del circuito comunicativo, ¿vale? Lo que es el esquema del circuito comunicativo lo veremos en el siguiente esquema, pero ahora lo que vamos a hacer es identificar una función con el circuito. Función representativa, mensaje, función expresiva, emisor, función apelativa, receptor. La función poética o estética se relaciona con el entorno o situación. Luego la función metalingüística se relaciona con el código, ¿vale? Porque explica el propio código. Y la función fática o de contacto se relaciona con el canal, ¿vale?
¿vale? Porque de lo que se trata es de asegurarte de que el canal está abierto, de que fluye la comunicación, ¿vale? Pues entonces ya tenemos la que es la definición de cada función, el uso que se le da, un ejemplo mediante frases, ¿vale? Y luego también la identificación de la función con un elemento del circuito comunicativo, ¿vale? Bueno, pues espero que os venga bien este esquema porque está bastante resumido todo lo que hay que saber de las funciones del lenguaje que entra dentro del bloque de comunicación.